Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión y una nueva canción. Muy pero muy buenas noches, querida audiencia. Bueno, acá estamos compartiendo con ustedes viernes y domingo en este hermoso horario en el cual vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a regalarles entre nosotros, Angélica, María Esther, Leonardo y quien les habla, Silvina, la carta de amor que el Señor nos entrega en el Evangelio del día domingo. Gracias al Señor amado que hizo posible que podamos llegar a ustedes a través de este medio. Gracias al Señor que también nos pone como mediadores para que podamos a ustedes hacerles llegar esta manera de encuentro, ¿sí? Muchas veces vamos a misa o vemos la misa por algún medio virtual o también leemos el Evangelio y por ahí nos quedamos solamente con lo que dice, ¿sí? Y queremos también regalarles este aprendizaje que es poder interpretar que a mí personalmente algo en particular que el Señor me quiere decir. Y lo hacemos así, después de escuchar o de leer el Evangelio, simplemente queremos que rescatar lo que nos mueve. Puede ser una palabra, puede ser una oración, y es eso lo que a nosotros nos da un mensaje bastante grande, bastante amplio, quizás nos genera un sentimiento, ¿sí? Por ahí es un pedido del Señor que también tenemos que atender y empezar a accionar. Así que, bueno, vamos adelante para que ustedes puedan ir escuchándonos y crean que si compartimos con más personas también podemos ser intermediarios, ¿sí? Así que bienvenidos. Hola, bienvenidos. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros unos mates con Jesús, como todas las semanas. Hoy estamos reflexionando el Evangelio según San Marco, en donde nos cuenta que Jesús les contaba a sus discípulos qué iba a suceder después de su muerte y su resurrección. Y a mí me resuena la última parte en el que Jesús nos dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Y siento que me está pidiendo en este pasaje, con estas palabras, que intente ser como niña, pensar como niña, sentir como niña, que deje de lado un poco todas las situaciones y circunstancias que trae el ser adulto, el tener responsabilidades, el tener que socializar y estar compartiendo con otras personas, y que nos va haciendo por ahí endurecernos y ser manipuladores o especuladores de algunas cuestiones. Me pide que vuelva a ser como niña, que intente, que todos los días un poquito y que vayas volviendo a ese corazón de esa niña que un día experimentó esa infancia, y que recuerde cómo era. Y pienso
que eso es lo que Él me pide para que yo pueda realmente recibirlo en mi corazón y recibir al que que lo ha enviado, como dice la palabra. Entonces pienso que el niño, muchas veces nos admiramos como los niños, ya siendo adultos, con la mirada de adulto, los niños no tienen rencor, no especulan tanto, son puros, sencillos, no insulta, no trata de devolver al otro lo mismo que le dio, si le golpeó, si lo maltrató. El niño inocente recibe algo negativo y lo olvida enseguida, lo transforma, sigue divirtiéndose, sigue buscando cosas sencillas en las que se entretiene y se olvida de lo que el otro le pudo haber hecho. No devuelve, cosa que después vamos aprendiendo a hacer como en forma de defensa, olvidándonos que Jesús es el que nos defiende. Él vino a defendernos, se hizo hombre, Dios se hizo hombre en Jesús, compartió con nosotros, nos enseñó, nos dejó una enseñanza y después nos defendió con la cruz. Muriendo en la cruz y resucitando nos defendió. Entonces Él nos pide que sigamos siendo esos niños y que recurramos tal vez a Él para que cuando nos sintamos amenazados de alguna manera podamos pedirle o entregarle para que Él nos defienda y tener ese corazón sencillo, puro y limpio de niño para poder recibirlo a Él y así poder recibir a nuestros otros hermanos, viéndolos y sintiéndolos como niños, para poder así, en cada hermano, también recibir a Jesús. Porque si recordamos otras veces, también Jesús nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada uno tenemos un pedacito de Dios en nosotros. Al ser como niños, lo recibimos a Dios y al recibir al otro hermano como un niño, también lo estamos recibiendo. Entonces, esa es mi reflexión de este Evangelio. Espero que les guste, que puedan también compartir con nosotros sus reflexiones. Amén. Muy pero muy buenas noches, a ver cómo están esos matecitos por ahí compartiendo mientras que meditamos el Evangelio del día domingo. Bueno, quien les habla, Silvina, quiere regalarles el mensaje que Jesús le deja a través del Evangelio del domingo. Y bueno, acá me llegó muy profundamente el final del Evangelio, más que el principio, principalmente donde dice: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Y primero que nada, vino a mi mente esa actitud que tengo como ser humano de regalar algo que sé, que viví, que tengo, quizás en una actitud, hasta en un pensamiento. Y es como que digo dentro mío, cuando lo hago, digo, siento, pienso, mí, le di de mí, lo que yo, como apropiándome de esa cosa que voy dando, ¿no?
y como apuntándome como quién es la fuente de eso, ¿no? Y la verdad que me impresionó cómo Jesús, él mismo dice, quien me recibe a mí no me recibe a mí. O sea, hasta Jesús mismo fue capaz en su humildad de reconocer que era del Padre, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos algo y creemos que somos dueños o que de nosotros nace, y sin embargo nos estamos dando en el Señor algo que Él nos regaló, algo que Él nos enseñó, algo que Él hizo que sea en un principio parte de mí, de mi vivencia, de mi historia, también en lo material, ¿no? Porque brindó los medios. Y eso, la verdad que me demuestra cuán más pequeña puedo ser. Por otro lado, me hizo recordar muchísimo al Evangelio, donde iba suavemente en esta semana, creo que fue el día jueves, suavemente iba haciendo sentir en mí cuánto más todavía me falta para darle, para amarle, para agradecerle. Era en el Evangelio ese donde a la mujer le decía, ¿no? Al dueño de la casa le decía, sin embargo, desde que yo llegué, ella y tú, y después ella y tú, y era como reflejándome a mí misma, ¿no? Que aún recibiendo su misericordia, su amor, su perdón, todavía tenía mucho más que podía desbordar de mí hacia Él. Y también dentro de mi vida con los dolores y demás, cuánto más podría llorarle, ¿no? Y pedirle de rodillas. Y bueno, este Evangelio creo que fue el cierre de la semana, regalándome esa sensación, ¿no? Que todavía puedo ser mucho más pequeña, muchísimo más pequeña. Así que es un regalo más para mi corazón, para mi ser humano, pero también para mi espiritualidad, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Acá nuevamente en Mateando con Jesús, compartiendo el Evangelio que el Señor nos invita a transitar. Mateo 9, del 30 al 37. Jesús nos viene siempre a alinear, a darnos con la vara para que vayamos por el camino, por un camino de sanación, un camino de luz. El Señor siempre nos está como dando pistas para nuestro camino. Hoy el Señor escucha nuestras tentaciones, nuestros diálogos, nuestros miedos. El Señor escucha el miedo, el temor de preguntar, porque no entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos.
no le entendemos al Señor tampoco. No entendemos su modo de obrar, su modo de amar. Por eso tampoco nosotros nos entendemos a nosotros. Porque el Señor obra distinto a nuestro obrar. El Señor pide que seamos últimos y nosotros queremos ser primeros. Pero ya de chico nos enseñan, por naturaleza no queremos perder. No queremos perder ni a nada desde chico. Y nos enojamos, nos ofendemos y así vamos creciendo y tenemos eso adentro. Por naturaleza, por defecto sería. El Señor nos dice, sean últimos, sean como un niño, porque el que es último, ese va a ser el primero. Los últimos serán los primeros. Si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El Señor también nos dice que el camino está en el servicio, en el saber servir, en el disfrutar servir, en el servir con amor. Ese servir que es parte de una acción que nace en nosotros. Por ahí, no con toda conciencia de que el Señor es el que nos está dando y de que ese es el camino a seguir, que ese es el camino que el Señor nos colma de gracia, nos colma de gozo en el hacer, sirviendo. Entonces, el Señor nos da con la vara y nos dice, por acá es el camino, por acá tenés que ir. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, me recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que le ha enviado. Entonces, el Señor nos está dando señales de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que ser para estar en el reino, para vivir en el reino, que no es el que nosotros venimos por defecto, no es ese, sino que es este que vamos construyendo con Él. Amén. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos en una nueva edición de Mateando con Jesús, junto a Leonardo, María Esther, Silvina y quien les habla, Angélica. Gracias a todos por escucharnos y por también intentar abrir su corazón o permitir que el Señor llegue. Y es que es así porque acá estamos con Él, reunidos, porque Él mismo dijo, cuando se reúnen 2 o más en mi nombre, allí estaré. Entonces aquí estamos mateando con Jesús. Y hoy vamos a matear el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 30 al 37, que dice que al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerles preguntas. Eso nos pasa a nosotros, eso me pasa a mí. A veces temo preguntarle al Señor, temo preguntarle en mis oraciones, en mis reflexiones, en mi diálogo con Él, temo preguntarle lo que posiblemente ya sé. La respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces me cuesta
asumir mi condición, asumir mi realidad. Y eso me lleva a que me falta confianza y fe en el Señor. Entonces cuando tememos es porque no tenemos la suficiente confianza y fe en el Señor de que está haciendo las cosas para nuestro bien. Entonces hay que pedir la gracia siempre, porque nosotros solos no hacemos nada. Y si queremos tener fe y confianza, tenemos que pedírsela al Señor. Y luego continúa, pero los discípulos no comprendían esto. Dice, y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Y ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande entre los discípulos, ¿no? Después de que Jesús le dijo que tenía que morir y 3 días resucitar, en el trayecto, en el camino a Cafarnaún, ellos iban discutiendo a ver quién era el más grande entre ellos, entre los discípulos. Entonces el Señor le pregunta, ¿de qué hablaban en el camino? Vieron que hasta acá el Señor está como preguntando, cuestionándonos, ¿sí? ¿De qué hablábamos en el camino? Y Él sabía que nosotros estábamos hablando de quién es el mejor entre sus elegidos. Y eso por ahí, tener en cuenta que somos simplemente eso, sus discípulos, y que el amor tiene que llevarnos a estar de igual a igual, ¿no? Delante del Señor, y no creernos más, y no creérnosla. Entonces, mirarnos con esa mirada de amor, o con la misma mirada con que el Señor nos mira, eso hay que practicar. Y también dice que ellos callaban. Después de que el Señor le hizo esa pregunta de qué hablaban en el camino, ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, vieron que el Señor siempre nos hace sentar para que nos calmemos, llamó a los 12 y le dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí, al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan abrazadoras la de Jesús, ¿no? Diciéndonos que el que nos recibe, le recibe a Jesús, y el que le recibe a Jesús y nos recibe a nosotros, le recibe nada menos que a Dios, al Padre, ¿no? Al mismo Dios en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, y Él también dice algo muy importante, el Señor, que el que quiere ser primero debe de hacerse el último de todos, el servidor de todos, el que recibe a uno de estos pequeños, porque Él dice que el que recibe a uno de estos pequeños, y se refiere a la pequeñez, a la condición que nosotros tenemos de sabernos necesitados de Él como los niños que dependen de su papá o de su mamá o de su familia, ¿no? Él dice que si recibe a uno de estos pequeños, en mi nombre me recibe a mí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sabernos parte del Señor. Qué lindo vivenciar que somos parte de Él. Y de ahí pedir la gracia de, primero, de no creérnosla,
luego de ser como niño, porque siendo como niño se vive con amor, se vive con soltura y se vive en servicio a los demás, sin pedir nada a cambio. Amén. Oración para ser misericordioso. Cuántas veces respira mi pecho, cuántas veces late mi corazón, cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo, esa cantidad por 1000 es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo la obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. Bueno, llegando al final de este encuentro, que queremos dar gracias al Señor por todo lo que nos regaló, por todo lo que quiere que aprendamos. Le damos gracias a María, que con su amor y su templanza y su fe nos enseña cómo ser cristiano, cómo seguirle a su Hijo. Entonces le pedimos al Señor que nos proteja, que nos llene de su amor y que nos llene de su gracia, porque necesitamos de Él, necesitamos que Él esté con nosotros en nuestra vida. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que le pedimos. Que tengan buenas noches. Amén. Antes de nuestra despedida, te quiero contar que también nos puedes encontrar Mateando con Jesús en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y contactarte con nosotros si te es de necesidad. Te esperamos y queremos compartir lo que el Señor va dejando y obrando en nuestras vidas, que seguramente
es algo de lo que Él también te quiere regalar. Te esperamos.